Noticias, son las 8 de la noche con 37 minutos y como les decía, este tema que lleva a la detención y ahora vinculación a proceso de una youtuber tiene tela por donde cortarle y me parece interesantísimo que podamos sentarnos en esta mesa y discutirlo. Le agradezco muchísimo a Olivia Rubio y a su abogada que nos acompañe. ¿Cómo estás, Olivia? Buenas noches. Hola Pamela, buenas noches. Olivia está aquí para llevarnos de la mano en el entramado legal y trae información súper interesante sobre este caso en específico. No solamente, porque además los medios creo que somos súper descuidados cuando hablamos del por qué está vinculada al proceso, pero bueno, ya ahorita entraremos a detalle con Olivia. Presento también a nuestra siguiente invitada, Renata Villarreal. Ella es cofundadora de Marea Verde México. Gracias, Renata, por acompañarnos. Gracias, Pam, por invitarme. Y Renata está aquí también específicamente por una razón. Marea Verde, de la mano de muchas otras colectivas feministas, ha estado apoyando a la víctima en este caso y por eso también es súper importante conocer pues su lado de la historia. De entrada, a ver, Olivia, vamos con la parte legal. Los medios decimos está vinculada a proceso por pornografía infantil, pero por una actividad muy específica dentro de lo que dice la ley. ¿Cuál es la razón por la que Just Stop está vinculada a proceso? Bien, Just Stop está vinculada a proceso por el artículo 187 del Código Penal del Distrito Federal en su tercer párrafo. El artículo dice que al que describa actos sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de 18 años de edad. Es decir, la simple descripción de un acto sexual en donde intervenga una persona menor de 18 años de edad, esa simple descripción, es decir, hablar sobre ello de manera relativamente explícita, eso es cometer el delito de pornografía infantil. Ahora, sus abogados han emitido un comunicado en el que hacen exactamente eso. Son súper específicos sobre un acto como el cual me estás diciendo. ¿Podrían sus abogados ser llevados a proceso también? A ver, ¿podrían serlo? Sí, por supuesto. Si la víctima denuncia, podrían estar iniciando una carpeta de investigación al respecto. Ahora, hay que tener en cuenta que para cometer un delito, no solamente hay que desplegar la conducta que está descrita en el tipo penal. También tiene que haber algo muy específico que es que tiene que haber un daño a un bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado, en el caso de pornografía infantil, es el libre desarrollo de la personalidad de la víctima. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad, eso, lo que signifique eso, tiene que haber sufrido un daño o haberse puesto en riesgo. Yo lo que entiendo, no conozco directamente la carpeta de investigación, pero entiendo que tendría que haber un dictamen en el que algún perito experto se haya manifestado respecto de que lo que hizo Joss tuvo que haber dañado de alguna manera el libre desarrollo de la personalidad de Ainara. A ver, en este caso, y justamente por eso me parecía tan importante la presencia de Renata aquí, porque Renata, este es un caso que llama mucho la atención. La denuncia viene varios años después de que los hechos sucedieron y tengo entendido que además la víctima se considera así víctima, a sí misma víctima, después de una serie de procesos, no en el momento en el que los hechos sucedieron, quizá ni siquiera al día siguiente. ¿Cómo pasa? Creo que hay una parte muy importante de entender cómo funciona el abuso sexual, la violencia sexual y la violación. Para una mujer reconocerse como víctima es un proceso, ¿no? Bien decimos las feministas y las activistas que la víctima no habrá cuando quiere, es cuando puede, ¿no? Y sobre todo en un tema tan mediático. Reconocer que ha sido víctima de violencia sexual es algo muy fuerte y hay tantas conductas tan normalizadas como el tener relaciones sexuales con una mujer alcoholizada, que eso es violencia sexual, ¿no? Ha estado tan normalizado que apenas estamos en ese debate, ¿no? De si eso no es, bueno, claro, por supuesto que es, ¿no? No hay consentimiento. No hay consentimiento de una persona que está drogada o alcoholizada o como sea.
Entonces, entender que hay un proceso que vive la víctima dependiendo cada una, la circunstancia, lo que esté viviendo, lo que vive después de días, meses o hasta años, ¿no? Hay mujeres que nosotros nos han escrito, mujeres de 50 y tantos años que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que leí esto y me acabo de dar cuenta que cuando tenía 13 o 25 fui víctima de violencia sexual. O sea, no todas las víctimas se reconocen, nos reconocemos como víctimas y a veces no estamos listas para hablarlo y mucho menos para denunciar, ¿no? Denunciar es otro paso súper fuerte de violencia sexual. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Muchas veces el por qué no denunció antes y por qué no lo dijo antes, bueno, uno, porque denunciar en México sabemos el proceso que es, y otro, porque también es un proceso personal, interno, emocional y físico el reconocerte también como tal. Y te preguntaba esto en la conversación telefónica que tuvimos hace poco, ¿quién define quién es una víctima? ¿Cómo puedes tú decir, y dónde, es que me cuesta hasta trabajo plantear la pregunta, pero ¿en dónde queda el libre albedrío de una persona? Haciéndonos aparte de este caso en el que, bueno, a ver, es una menor de edad y entonces ya ahí quitamos toda la posibilidad de decir si estaba en uso de sus facultades, ¿no? Yo creo, quitando la parte legal, ¿no? Porque no, quitando la parte legal, yo creo que una o uno, hombre, mujer, quien sea la víctima, es quien siente y quien sabe si fue víctima o no. Muchas veces hay veces que ni siquiera nos damos cuenta nosotras mismas como víctimas, ¿no? Muchas veces. O sea, sí es una muy buena pregunta y es algo que podría darse para un muy buen debate, pero como dices, hay peritajes, ¿no? Peritajes psicológicos y peritajes físicos, en este caso pues no se pudo hacer porque la denuncia fue mucho tiempo después, pero peritajes psicológicos de personas expertas en este tema que evalúan a la víctima, aunque sean después de muchos años, y ven si hay daño ahí. Si hay daño, es violencia sexual, ¿no? La violencia sexual consensuada no tiene este tipo de daños. Consecuencias emocionales. Exacto, para quien sea que participó en esto, ¿no? Sea de pareja, ¿no? Con muchas personas o como cada quien quiere ejercer su vida sexual, no debe de haber este tipo de cosas. Entonces, los peritajes y el platicar con una mujer, y lo voy a decir desde el activismo de pie, ¿no? Que es muy diferente desde el institucional o desde el legal, desde el feminismo de pie y las mujeres que acompañamos a sobrevivientes de violencia sexual, sin necesitar hacer un peritaje, el ver cómo describen, el ver cómo lo viven, el sentirlas, nos damos cuenta que vivieron un tipo de agresión sexual, ¿no? Entonces, yo creo que son tres formas diferentes de verlo. Y sí da mucho para esto que, repito, muchas conductas normalizadas que hay en lo largo de la historia, ¿no? De temas sexuales, del consentimiento, que estaban tan normalizadas que no los veíamos como mal. No puede ser que en el 2021 nos estemos planteando si tener relaciones sexuales con una mujer inconsciente, y no estoy hablando de Ainara porque ella no estaba inconsciente, no, estoy hablando de quien sea, o mujer o hombre, niño, lo que sea, en un estado inconsciente es violencia. Pues por supuesto que sí, ¿no? Nos estamos planteando eso. Entonces hay mucho de qué partir y yo creo que todo viene desde el sentir de la víctima. Ahora, a ver, me da un poco la impresión que esta sensación de haber sido víctima o de asumirse víctima viene no por lo que sucede en el momento, sino por lo que sucede después. Es decir, graban, reparten el video y esto genera una serie de comportamientos que entonces la vuelven víctima de bullying, de ataques, y luego esta otra persona le da una mucha mayor visibilidad a estos hechos, lo que provoca que además vuelva a ser víctima otra vez de este bullying, pero de manera masiva. ¿Es así? O sea, tendríamos que algo después, a lo mejor ella no se consideraría a sí misma víctima. Tendríamos que preguntárselo directamente a ella. Yo no puedo contestar por ella, pero lo que sí puedo decir es que muchas víctimas viven más trauma por la revictimización que por la misma violencia sexual que vivieron. Todo el proceso después de NMPs, por la sociedad, por la familia, por lo que sea, a veces es más el daño por la misma violencia sexual que desencadena todo lo que hay después de eso, que muchas veces el hecho en sí. Entonces,
Desde el punto de vista del derecho, Olivia. A ver, desde el punto de vista del derecho es bastante complejo. La determinación de quién es víctima, básicamente no podemos decir que es una autoadscripción o un autorreconocimiento. La ley define quién es víctima. Y lo que sí es cierto es que si una persona se siente víctima de algún delito, pues es esa persona la que se acerca por sí misma o a través de su representante. ¿En qué sentido un representante? Cuando la persona es menor de edad, a denunciar. Y en el momento de la denuncia, entonces empieza y se le trata como víctima. Es decir, el Ministerio Público es una institución de buena fe. De inicio, le crea a la víctima lo que viene diciendo. El relato de la víctima tiene que ser creído por el Ministerio Público y la persona que proporciona este relato en una denuncia tiene que ser tratada como tal ante el derecho. Ahora, ¿qué sucede? Que en el derecho, digamos, y sobre todo en el derecho penal, estamos hablando de un derecho de última ratio. Esto significa que es el último derecho al que tenemos que llegar después que todos los demás derechos no sirvieron para solucionar el conflicto. Por lo tanto, el derecho penal, digamos, es el derecho que tiene los estándares más altos. ¿En qué sentido? Si vamos a castigar a una persona con privación de libertad, esa persona que se le castiga con privación de libertad tiene también derechos y el estándar para castigar a esa persona se eleva de manera considerable. Ahora, por eso, muchas veces las víctimas que llegan contando un relato, es verdad que tienen que pasar por un proceso, que tiene que pasar ciertos filtros y tamices para que entonces la persona señalada pueda ser privada de su libertad. Además, se debe de entender que los tipos penales, es decir, los delitos por los que se puede perseguir a una persona y sancionar con privación de libertad, tienen que estar descritos previamente. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, como bien lo dice Renata, la víctima se reconoce víctima posterior al hecho. Bastante tiempo después de que el hecho sucede. A ver, ¿esto es común? Sí, es muy común. Incluso en el derecho, muchas veces las víctimas, sobre todo cuando las víctimas son menores de 18 años de edad, llegan mucho tiempo después a denunciar el hecho, porque se dieron cuenta que eso que vivieron, que en algún momento les molestó, o de inicio no les molestó, pero durante su vida empezó a molestarles, significaba un delito. Eso es muy común, que no lleguen de inmediato. Muy pocas víctimas se dan cuenta que fueron víctimas de violencia sexual de inmediato. Necesita tener un conocimiento previo. Ahora, una vez que se dan cuenta de que fueron víctimas de violencia sexual, se acercan al Ministerio Público y tienen que pasar por todos esos tamices. Espérame, Olivia, tengo que ir a una pausa en radio. Ahorita regresamos, vamos a ir platicando en redes y nos va a contar ahorita que regresemos a radio por qué está este tipo específico en la ley, que de verdad no sé en qué dato más interesante. Volvemos. Sigue platicando aquí, perdón, te seguimos escuchando. Ok. Tiene que pasar por todos esos tamices. ¿Por qué? Porque al final el resultado que vamos a tener después de un proceso penal es quizá la privación de la libertad de una persona. Y eso implica muchas cosas. También esas personas, también los imputados, también los acusados tienen derecho. Y en un sistema democrático es lógico que esas personas puedan defenderse. También hemos visto muchas veces acusaciones infundadas, no solamente de violencia sexual, sino de muchas otras cosas. Tenemos mucha gente que está dentro de los penales que no debería de estar allí, justamente porque el sistema no funciona como debería de funcionar, porque esos tamices de repente pues no funcionan de manera legal, a veces funcionan de manera política, a veces ni siquiera funcionan por desconocimiento. Entonces, si vamos a tener una persona encarcelada, es porque sí nos dimos cuenta, sí revisamos que se cumplía el tipo penal. Ahora, hablando de tipo penal, desde mi punto de vista, Ainara, por supuesto que es víctima.
de muchas cosas, pero de lo que es claramente víctima, y todos lo hemos visto, bueno, yo no he visto el video, pero todos sabemos que sucedió, que es de haber sido videograbada en un acto sexual cuando ella era menor de edad. Eso en sí mismo es pornografía, más allá de la descripción. Ahora, ¿de quién es víctima? Esa es otra cuestión. Y a lo mejor es víctima de personas también que son menores de 18 años de edad. Y por tanto, esas personas merecen un proceso distinto al proceso de adultos. Eso también es algo que en este caso se está poniendo, digamos, en entredicho. Pero, a ver, yo tengo que confesarme con ustedes, yo redacté la ley del sistema de justicia para adolescentes. Esos límites, por ejemplo, el límite de 5 años, es un límite internacional que además respeta los límites internacionales a los cuales se puede someter. ¿Qué es el límite de los 5 años, Olivia? Vamos a suponer que quienes hayan grabado, quienes hayan, digamos, incluso violado a la víctima, si lo hubieran hecho cuando eran menores de 18 años de edad, el límite máximo es por grupos etarios. Si lo cometieron cuando tenían de 12 a 14 años, no pueden ser privados de la libertad. De 14 a 16 años, el límite máximo son 3 años. Y de 16 a los 18 incumplidos, el límite máximo son de 5 años. ¿Y hay diferencia, si hay mucha diferencia de edades entre los menores? Espérame, ya vamos de regreso a radio, para que no se nos vaya esto último que estabas diciendo. Continuamos en MBS Noticias. Nos estaba platicando la abogada Olivia Rubio acerca de cómo podrían ser considerados, cómo son considerados ante la ley los otros menores, quienes aparecen en el video y quien haya grabado el video. Y nos dice, depende de la edad, si son de 12 a 14, dime si me equivoco. Así es. De 12 a 14. Ahí no hay sanción de privación de libertad. De ahí hasta los 16 son 3 años y de ahí a los 18 hasta 5 años. Así es. Ahora, ¿por qué queda en la ley esta especificidad sobre narrar los hechos? En el año 2004 hubo un debate muy grande sobre la explotación sexual infantil y se llamaban los ESCI, ¿no? Explotación sexual infantil. Se hizo una modificación al título 8 del Código Penal Federal en aquella época y se hizo un estudio muy concienzudo de cómo sucedía, por ejemplo, no solo la pornografía infantil, sino el turismo sexual infantil y muchas otras conductas de las que específicamente se estaba hablando en el derecho que se cometían en contra de personas menores de 18 años de edad. Bueno, en ese entonces justamente sucedió que Gabriel García Márquez publicó una novela que se llama Memoria de mis putas tristes. Y una de las diputadas que estaba justamente teniendo conocimiento de esa reforma, leyó la novela y dijo, bueno, aquí se está cometiendo pornografía infantil porque hay una descripción pormenorizada y lasciva de un hecho en el que una persona mayor de edad, creo que tenía 70 años el protagonista, estaba teniendo relaciones sexuales con una chica de 14 años que además la tenían dedicándose a la prostitución. Esta descripción, desde su punto de vista, también era constitutiva de pornografía infantil y por eso la palabra descripción quedó en este tipo penal que después se trasladó de manera idéntica al Código de la Ciudad de México. Por el escándalo que un libro estaba provocando, tengo que despedir en radio esta conversación, pero nos quedamos en las redes sociales y las invitaré para que la volvamos a tener en radio, porque esto va para largo, por lo pronto para los 2 meses más que le siguen a este tema, pero hay sobre la mesa un montón de cosas que discutir. ¿Qué queda ahí o cuál es el precedente?
para periodistas, para comunicadores, para otros influencers, para cualquiera que tiene a su alcance la posibilidad de darle más voz a un tema. Se quedan en compañía de Víctor Sánchez Baños, soy Pamela Cerdeira y continuamos en redes sociales de transmisión mañana a las 8 de la mañana en Imagen Televisión y aquí en MBS Noticias a las 7 de la noche. Los espero, muy buenas noches. A ver, ahora sí, Olivia, ¿qué nos queda a quienes nos dedicamos en los medios a narrar un hecho? Porque, a ver, si yo ahorita agarro y leo el comunicado del abogado de esta chica, perdón, yo he evitado decir el nombre de ella porque me parece que nada aportamos, pues estaría cometiendo el mismo delito. A mí me gustaría agregar algo rapidísimo, como Sí, claro, a este tema específico. Ningún adulto debería de estar hablando de un menor teniendo relaciones sexuales, ¿no? Partiendo de ahí, o sea, partiendo de describir, y menos cuando esta relación sexual viene de un mayor de edad, ya no es relación sexual, ¿no? Ya es violencia sexual, siempre, ya es violación cuando es un menor de edad con un mayor de edad. Entonces, yo creo que también es bueno traer a la mesa de qué estamos haciendo los adultos con todo este tipo de cosas que están pasando en redes sociales, no solo en redes sociales, la violencia sexual, tenemos índices de violencia sexual en las casas mexicanas altísimas, ¿no? Entonces, ¿por qué estaría un adulto describiendo una violencia sexual o un acto sexual de un menor de edad? ¿Por qué lo haríamos? A ver, es una gran pregunta, pero justo le comentaba esto a Olivia, desde la literatura hay 1000 razones para hacerlo. O sea, hay un libro, una novela que a mí me pareció terrible, no pude terminar de leer, que se llama El monstruo pentápodo. Y cuenta la historia de un tipo mayor de edad que secuestra a una niña y los fines con los que lo secuestra y demás. Te dije, yo como mamá no lo pude acabar de leer. Pero me parece que como obra dentro de la literatura, quizá, ahí sí no lo sé, quizá hasta para la autora fue un ejercicio de, no sé, ¿no? Si habrá sido víctima, sí, pero hasta un ejercicio catártico. Entonces, ¿tendríamos que prohibirlo también? ¿Tendríamos que pornografía infantil? Es que justamente es lo que a mí me parece muy complejo. Es decir, a ver, si nosotros prohibiéramos incluso lo que acabas de decir, Renata, una relación entre una persona mayor de edad con una persona menor de edad. Bueno, vamos a suponer que una pareja de novios donde él tiene 5 o 6 meses mayor que ella y cumple el chico los 18 años y entonces a partir de ese día tendría prohibido, porque estaría cometiendo un delito, tener relaciones sexuales con su novia de 17. Eso tenemos que prohibirlo. De verdad, eso tenemos que prohibirlo, porque acuérdense que el derecho penal tiene que ser una descripción exacta. Y si nosotros prohibimos, de hecho, ni siquiera está prohibida una relación de una persona mayor de edad con una persona menor de edad, dependiendo de los rangos etarios. Una persona de 18 años sí puede tener relaciones con una persona de 17 y después incluso puede describirla, pero entonces ahí estaría cometiendo pornografía. O, por ejemplo, yo cuando describo que yo tuve relaciones sexuales con una persona de mi edad antes de los 18 años de edad, al estarlo describiendo, ¿estaría cometiendo pornografía? Sí, yo creo que, como dices, es un buen debate y buen análisis, sobre todo, aquí viene, por ejemplo, todo el tema que todo el tiempo las feministas nos encontramos con mayores de edad que sustraen a menores de edad de sus familias, de su casa, para llevárselos a vivir con ellos. Muchas veces nos dicen, es que si ella quiere, ok, ¿y cómo evalúas realmente si una chava, ¿no? Porque ya no es una niña, una chava de 17, si en pleno uso de sus facultades y en plena decisión se fue a vivir con un señor de 63 años, ¿no? O sea, si es menor de edad, 17 ya está grande, pero, ¿no? Entonces, creo que sí, como comentas, todo eso sí está, sí es bueno para analizar y ojalá podamos llegar a un punto en el que el tema, yo creo que siempre viene, y siempre lo decimos, socialmente. Nos tenemos que regir por leyes, claro, pero creo que como sociedad deberíamos de contemplar y de vigilar y observar y hacer cumplir cosas mucho más en temas de
justicia social más que justicia legal, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, porque hay muchas personas que dicen, es que eso no está prohibido ante la ley. Bueno, antes tampoco estaba ante la ley muchas cosas y no significa que sean correctas, ¿no? Vamos avanzando conforme, ahorita ya hay leyes, está el tema de la violencia digital, que antes no había, o sea, van el tema de leyes derechos que vamos arrancando las mujeres que antes no habían, y no significa que no existieran, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo. La cuestión es, y si tú planteas un rango de edad, por ejemplo, una chica de 17 con un señor de 60, pues por supuesto que ahí podríamos y deberíamos de analizar si hay un consentimiento real de la chica de 17. Una persona de 17, de 16 años, por supuesto que es libre de ejercer su sexualidad. De hecho, justamente es parte del debate feminista, que una mujer pueda desde cierta edad empezar a tener ese ejercicio libre de su sexualidad. Yo lo que sí dudaría es que el consentimiento no estuviera viciado en caso de que una chica de 17 se fuera con un señor de 60. Incluso en algún momento se pensó de establecer rangos, pero ese establecimiento de rangos es tan arbitrario como el simple hecho de decir que los 18 años, porque es arbitrario, ya eres mayor de edad. ¿Qué pasa el día antes de cumplir 18 años? ¿Hay una verdadera diferencia? En realidad no, es completamente arbitrario. Ahora, ¿qué pasa específicamente del delito de pornografía? Lo que hizo Justo puede ser censurado de muchas maneras, es decir, desde mi punto de vista es discriminatorio, vejatorio, hay muchas cosas que no debió de haber hecho. Desafortunadísimo, sí. Desafortunado, pero no es constituyente de pornografía. ¿En qué sentido? La pornografía en sí misma tiene un componente subjetivo que es la lascivia. Es decir, perdón por la palabra, pero es erotizar el relato, es sabrosear el relato. Perdón por la palabra pero es muy común esa palabra, ¿no? Entonces, digamos, es hablar sobre un hecho de manera erótica. Y no lo estaba haciendo de esa manera, lo estaba haciendo de manera peyorativa, discriminatoria y de muchas otras maneras, pero no específicamente de pornografía infantil. Ahora, ¿por qué toman como pornografía infantil esto? Porque esa adecuación de lo que ella hizo al tipo permitía que ella se mantuviera en prisión preventiva oficiosa. El problema aquí también es la prisión preventiva oficiosa. Es decir, en el derecho, parece ser que México es el único país que tiene un sistema acusatorio que además tiene prisión preventiva oficiosa. Es decir, hay unos delitos que los cometas como los cometas y quien seas, te vas a quedar durante el proceso en la cárcel. Ese es otro problema que se le está agregando a esto, que no es culpa del feminismo, que no es culpa de la víctima, que es culpa de nuestro sistema y que en realidad también es culpa de que la fiscalía haya buscado aquel delito por el que se podía quedar en prisión preventiva. A ver, esa es otra pregunta. ¿Por qué ese? O sea, ella confiesa o ella dice, tengo el video en mi teléfono, ¿no? Yo tengo aquí el video, pero no se los voy a pasar, o me llegó el video y no se los voy a pasar porque YouTube me censura, más o menos por ahí va el discurso. ¿Por qué eligen justamente esa parte del delito para señalarla? Y bueno, lo que dices también de la sanción, ¿no? La verdad es que habría sido una sanción más obvia que se quedara en su casa sin internet para evitar causar más daños que el que hizo. Y que reparar a la víctima. Claro. Es que este caso en sí mismo es un perder de todo mundo. Y les voy a decir por qué. Porque al final, yo lo que entiendo es que Justo va a salir a través de un amparo. Y el problema de que salga a través de un amparo, por haber elegido mal el tipo penal por el que iba a ser sancionada, el problema de eso es que va a salir diciéndole, no cometí el delito, tan es así, que aquí tengo mi amparo, y te quedas sin reparación, y te quedas victimizada de nuevo, revictimizada. Si hubieran escogido un tipo penal que sí hubiera cometido, por ejemplo, discriminación, que el tipo penal de discriminación fuera por el que hubieras estado perseguida, yo les puedo apostar que en este momento ya estarían hablando, o desde antes, ya estarían hablando de una reparación integral del daño. ¿Cómo? A través de salir a pedir una disculpa pública, de ofrecer una disculpa pública, a través de una reparación económica, a través de, no sé, incluso hasta de un círculo de
restauración, es decir, que se hubieran sentado a hablar del asunto. El problema es que eligieron un tipo penal por el que no van a encontrar una sentencia. A ver, hay un montón de preguntas. Aquí dicen, ¿aún con consentimiento es ilegal? Grabarla, sí. A ver, ¿cómo tiene que ser el consentimiento para que sea considerado legal? Lo que sea, cualquier parte de los hechos. A ver, aún con consentimiento, el haberla grabado es ilegal. El haber difundido esa grabación es ilegal. Eso sí es lógico, es decir, es una persona menor de 18 años de edad, es decir, ¿por qué protegemos a las niñas y a los niños, incluidos los adolescentes? Porque, a ver, cuando somos adolescentes cometemos hechos que no... Que mencionamos. Sí, de los que después nos arrepentimos y que es por reto, que no... Es un delito, sí procede el amparo, por supuesto, es un delito oficioso, no son delitos, bueno, a ver, sí procede el amparo en caso de que, por todos los delitos, es decir, no importa por qué delito sea. ¿Por qué tiene que ser de mayor protección a los adolescentes? Porque cuando somos adultos pensamos completamente diferente, porque cuando somos adolescentes nuestro trabajo es retar a la autoridad y retar absolutamente todo. Entonces vamos a cometer actos que después no queremos tener en un video, y menos si lo que estamos haciendo es teniendo una relación sexual, consensuada o no. No queremos tener una evidencia, además, difundida con toda la escuela, entre escuelas, entre la gente. No queremos eso. Entonces, por eso hay que protegernos. Y por eso hay que proteger a las adolescentes. No habría consentimiento para eso. La relación sexual sí puede ser con consentimiento. De hecho, esta protección, también me gustaría poner sobre la mesa, esta protección también se está aplicando para los violadores, para los que están en el proceso de, porque se dice que porque ellos solo Just Stop, que porque no hay denuncia contra ellos, por supuesto que hay denuncia contra ellos, pero como ellos eran menores de edad, hay esta misma protección para ellos en el debido proceso. Por eso no hay fotografías de ellos, no hay nombres hay nombres, ¿no? Con la N, o sea, ellos también están siendo protegidos de esta forma. Por lo mismo, por supuesto hay denuncia contra ellos, por supuesto se está presionando a las autoridades para que actúen, por supuesto. Y algo que también me gustaría poner en la mesa, porque no sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí, y también platicarlo, es, hemos, desde Marea y otras colectivas que también estamos pues poniendo nuestra atención en este caso, son cosas importantes. Una, la cantidad de hombres que tienen denuncias por el mismo delito desde hace meses y años y no tuvieron, y su proceso, el proceso de las víctimas, no tuvo la velocidad que está teniendo este caso. Una, porque Just Stop es mujer. Y eso hay que traerlo a la mesa y es importantísimo. Importantísimo. Okay. Aún que ella es agresora, aunque ella cometió delito, aunque el feminismo también dice, ¿por qué ella sí y ellos no? Delitos que hombres llevan contra menores y mayores de edad, mujeres que acompañamos, que llevan años en procesos, que ni siquiera tienen denuncia, porque ni siquiera les quieren levantar la denuncia, ¿no? Eso es súper importante. Pero ella ya está privada de la libertad. Uno. Y número dos, toda la revictimización que lleva una víctima cuando no denuncia y cuando sí denuncia también. Eso es impresionante y lo seguimos viendo todo el tiempo. ¿Por qué no denunciaste y ahora por qué denunciaste? ¿Y por qué denuncias tarde? Y la investigación y la violencia se ve en contra de la víctima siempre, ¿no? Entonces, como sociedad, y hay que tomar en cuenta que las niñas nos están viendo, que nuestras sobrinas nos están viendo, que las niñas que están alrededor de nosotros nos están viendo. El 72% de la violencia sexual está dentro de nuestras casas. Entonces, si una niña, nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra vecina está viendo que nosotros estamos dudando de la mujer y burlándonos de la mujer que está denunciando y no creyéndole, ellas no van a hablar jamás en la vida, porque el camino es doloroso y toda la sociedad está opinando desde la comodidad de sus asientos, porque nunca han estado sentados en un MP, en un lugar de delitos sexuales, viendo lo que viven las mujeres y las niñas que van a denunciar. Tenemos que callarnos.
tenemos que callarnos y tenemos que apoyar, y si no queremos apoyar, no apoyar, pero no podemos estar desde nuestros asientos como sociedad, en internet y en redes sociales, juzgando tan duro a una persona que vivió violencia sexual, porque pueden decir, ok, yo no creo que le vivió, imagínate el daño que le estás haciendo si sí lo vivió, ¿no? El daño, como les mencionaba hace rato, la revictimización y todo lo que hay detrás de la denuncia muchas veces hacen mucho más daño que el hecho en sí, ¿no? Que la violencia en sí por la que se está denunciando. Entonces, es súper importante voltear a ver por qué Jocelyn llegó así a la cárcel. ¿Y por qué hay tantas denuncias contra hombres también famosos? Porque dicen, es que ella es famosa. No, ellos también son famosos. Hay muchísimos hombres famosos denunciados. Oigan, el Me Too actores, el Me Too directores, el Me Too músicos, el Me Too, ellos son famosos todos. ¿Por qué no hay ninguno en la cárcel, no? O sea, y actores hay muy poquitos. Claro que se ha avanzado en eso, pero también hay procesos en los que hay actores denunciados por sus hijas por violencia sexual, por sus hijastras, por sobrinas, y están en procesos a veces con penas mucho más chiquitas que las que tienen las mujeres cuando son las agresoras. También el mismo tema de, perdón que lo saque, pero Alexa Parra, yo estoy llevando el caso de Alexa. A Alexa absolutamente nadie le cree. ¿Por qué? No lo sé. No tengo la menor idea por qué no se le cree a Alexa. Ella es una víctima. ¿Por qué se dice incluso, no solamente de las víctimas, sino de las madres de las víctimas? Ahora resulta que también las madres de las víctimas tienen que ser castigadas. ¿Por qué? Simplemente por ser mujeres. Y las mujeres siempre son las que tienen un sentimiento, digamos, de animadversión contra los hombres. Sí, es decir, siempre las mujeres, y esto está comprobado, tienen penas mayores, son castigadas de mayor manera y de manera más severa que los agresores, siempre, siempre. Entonces, yo creo que este caso, además, desde mi punto de vista, la defensa de Joss tendría que ser completa y absolutamente cuidadosa para no revictimizar a la víctima. Me parece que el describir en un comunicado de nuevo el hecho es de nuevo revictimizar. Es decir, la defensa también tendría, el derecho también tendría que tener este componente ético. Hay que defender los derechos de Joss, sí, pero no revictimizando a la víctima, nunca. Porque entonces, en el mismo proceso legal, estás volviendo a criminalizar, a revictimizar a una mujer. Entonces, tiene muchas aristas esto. Y de verdad, este caso toca situaciones que tenemos que revalorar y que tenemos que repensar. La misma prisión preventiva, ¿por qué a las mujeres? Es decir, los tipos penales generalmente se hicieron para proteger a las mujeres. Bueno, pues incluso el tipo de feminicidio está comprobado que está revictimizando a mujeres. Los tipos penales que se hicieron para proteger a las mujeres se están ocupando en contra de las mismas mujeres. Vamos con el punitivismo durísimo con todo, y creo que tampoco va por ahí, también es otro debate que también... Y así no acaba. Sí. ¿Qué les parece importante agregar a este tema, Renata? A mí me parece muy importante el tema de, bueno, ya me mencioné, ¿no? Las penas que hay para mujeres, penas mucho más fuertes y sentencias más duras y procesos más rápidos cuando la agresora es mujer, aunque sea por el mismo delito. Sin defender, yo creo que eso es como bien importante porque hay personas que piensan que la estamos defendiendo. Oye, nosotros estamos acompañando a la víctima. Yo no voy a defenderla, no voy a defender a una agresora, no va por ahí. Va por también el feminismo lucha por eso, ¿no? También lucha por vigilar que los procesos sean justos, por vigilar que las mujeres que están también privadas de su libertad por crímenes que cometieron o no cometieron, también tienen derechos, ¿no? También estamos acompañando el caso de Macarena, ¿no? Que también tú le diste un espacio. Los procesos y todo esto es mucho más injusto para las mujeres que para los hombres. También hay que traerlo a la mesa, aún con las mujeres privadas de su libertad por algo que sí hicieron, ¿no? También. Y también creo que es importante dejarlo para las familias que nos ven y en modo de platiquemos entre familias, ¿por qué hay gente buscando el video para verlo? ¿No? Eso es un tema también bien importante. Yo no lo he visto y no lo voy a ver, no me interesa. Todos los casos que me llegan de videos, yo no veo los videos.
no me interesa ver los videos. Y es importante preguntarnos también eso. Si sabemos que en el video hay violencia sexual, hay una persona que está siendo violentada después de esa violencia por este video, ¿por qué lo estamos buscando y compartiendo? Hay que preguntarnos también eso. Y el México que hay es la realidad de lo que somos nosotros como sociedad. No es el presidente, no son los senadores, no somos nosotros, porque nosotros como sociedad somos más que ellos, ¿no? Entonces creo que todo lo que vive México viene de parte de la sociedad. ¿Por qué estamos difundiendo ese video? ¿Por qué estamos difundiendo videos de otras víctimas? ¿No? ¿Por qué estamos buscando cosas en internet que no tenemos que estar viendo o buscando, donde personas están siendo agredidas? También creo que este caso, hay muchísimas cosas de las que podemos sacar cosas para debatir, y yo creo que debatir entre familia, porque en una misma casa hay personas que piensan muy diferente y personas de todas las edades. Yo tengo un hijo de 16 años y hemos estado platicando sobre esto, como comentábamos en la llamada, Pam, del otro día, a los hombres platicar, a los adolescentes, ¿no? Sobre hablar de tener relaciones sexuales con mujeres que están alcoholizadas, o mujeres que están drogadas, o mujeres que están vulnerables emocionalmente también, ¿no? No tienen que estar borrachas, ¿no? Todo esto del consentimiento, el respeto, es algo que creo que también nos invita a este caso para platicar muchísimo entre familia, porque lo que vivimos en las familias, lo que vivimos en las casas, es lo que pasa allá afuera, y es lo que hace y lo que deriva en casos como el que estamos viendo ahorita. La educación que tenemos, cómo platicamos con nuestros hijos y nuestras hijas, y el nivel de revictimización que le llevamos a vivir a las víctimas en sus procesos, porque ahorita hay dos nombres ahí, pero hay millones de víctimas que les podemos poner ese nombre, que están escuchando lo que decimos de ellas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener siempre pues conscientes cuando vamos a hablar sobre algo, porque nunca sabemos lo que vivió la que está al lado de nosotros, a la que nos está leyendo en nuestro comentario de Facebook. Creo que eso es lo que a mí me gustaría dejar en esto. No es solo si es culpable, si no es culpable, si lo hizo, si no lo hizo, quién lo pidió primero, ¿no? Sino todo lo que podemos arrancar para analizar que estamos viviendo nosotros, lo que hemos hecho, las disculpas que tenemos que pedir y lo que tenemos que cambiar nosotros como mamás, como papás, como sociedad, como maestros, maestras, ¿no? Creo que siempre todos los casos que son pues de famosos, tenemos que ser mucho más inteligentes y ver todo lo que podemos aprender en las familias de eso, porque muchas veces no se habla y no se vive hasta cuando lo ves de alguien que tal vez admira a alguien, un amigo tuyo, ¿no? O alguien que ven tus hijos, o alguien que está en la televisión. Creo que analizar todo esto, más allá del tema legal, es muy importante para poder prevenir en un futuro que sigan pasando estas cosas. Renata, muchísimas gracias, de verdad. Y para cerrar tú, Olivia. Yo creo, sinceramente, que sí tenemos, este caso ya lo tenemos aquí, y sí tenemos que tomar este caso para visibilizar justamente todas aquellas cosas que estamos haciendo de manera inadecuada. Hay muchas aristas que desde donde se puede analizar este caso. Pero hay algo que a mí me deja de verdad con un sentimiento muy desagradable, que es el hecho de que nosotros estamos aquí platicando y la víctima y la perpetradora, la supuesta perpetradora, la imputada hoy, es decir, las mujeres estamos siendo de todas maneras regidas por hombres, porque los abogados de ella son hombres. ¡Ay! Ahí estamos. Sí, ahí está. Sí. Los abogados de ellas son hombres, el juez es hombre. Es decir, yo no creo que ni la defensa ni la acusación se estén llevando de manera adecuada. Tampoco la decisión de la autovinculación sea adecuada. Me parece que sí somos las mujeres las que tenemos que tomar este tipo de casos y solicitar que juzgar con perspectiva de género significa A, B, C, D, E. No que los tomen ellos y que decidan qué es lo que tiene que pasar con nosotras. Desde mi punto de vista, sí tenemos que tomar este caso específicamente porque sí podemos hacer de este caso un parteaguas. De verdad les agradezco muchísimo a las dos su participación. Para mí hablar con ustedes siempre ha sido algo que me
quita la neblina sobre un montón de temas que son siempre complicados, y poder compartir esto con quienes nos están siguiendo tengo un hoy minuto, es Pam, grande. para agregar algo. Viene, Renata, Creo que se nos olvidó tocar el tema de la víctima perfecta y lo voy a tocar así en 2 segundos. Creo que también es muy importante que siempre estamos evaluando, ¿no? Desde nuestras sillas, si una víctima es víctima o no por su comportamiento, ¿no? Siempre se busca a la víctima perfecta. A la mujer que no tenía relaciones sexuales, que nunca bailó en el antro, que no se embarazó de adolescente, o que no tuvo un exnovio con el que se peleó, o que, no sé, cualquier cosa desde la sexualidad de la mujer, desde el comportamiento de la mujer en base a la feminidad, lo que es buena mujer o mala mujer, desde ahí es evaluado siempre si una víctima es víctima o no. Y creo que eso es bien importante ponerlo, porque si nos ponemos a excavar en la vida de cualquiera de nosotras, ¿no? Incluidas creo que las 3 que estamos aquí, y nos pasara algo de esto y lo fuéramos a denunciar y excavan tantito, oye, ninguna somos víctimas nunca en la vida, porque todas hemos tenido relaciones sexuales, todas hemos ido de adentro a bailar, todas hemos hecho cosas que a la gente, a cualquier persona no le va a parecer correcto, moral y cristiano, ¿no? Viéndolo desde cómo se juzga a una mujer que está denunciando un hecho, porque bailaba, porque traía minifalda, y eso no es lo que hace una víctima o no hace una víctima. Ya lo vimos en España con el caso de la manada. El juez dijo, no, es que ella no es víctima porque a los 2 meses andaba de fiesta. Oye, espérame, o sea que aparte de vivir este tipo de violencia, tenemos que encerrarnos en nuestra casa y llorar 2 años para que crean que sí somos víctimas. Ese tema también es un tema que tiene que hablarse muchísimo sobre el comportamiento de las víctimas y lo que viven las víctimas de violencia sexual posterior a la agresión sexual, las diferentes conductas, porque si vemos que una sí llora un mes, creemos que todas van a llorar un mes, ¿no? Entonces, no todas reaccionan igual, no todas llevan el mismo proceso, no todas tienen el mismo acompañamiento, no todas tienen privilegios que muchas víctimas o sobrevivientes hemos tenido, privilegios para salir adelante, de la resiliencia, de poder hablar, de poder reconocernos como víctimas. Entonces creo que también se le está juzgando en este caso a la víctima, como todas las que son que se difunden en redes sociales, porque no todas están en redes sociales a la vista de todo el mundo, conforme a lo que ella hacía o no hacía. Es que subió fotos en brasier, entonces no creo que le haya pasado, ¿no? Y pues no va por ahí. Creo que también analizar el concepto de la víctima perfecta que como sociedad estamos buscando es algo que también tiene que platicarse. Claro, sin duda. ¿Algo más que quiera agregar alguna de las dos? Gracias. Bueno, pues las invitaré otra vez para platicar y como les decía, de verdad, muchas gracias. Me encanta que podamos compartir esto con el público. Ya lo están pidiendo, que a ver cuándo será la siguiente. Ya les avisaremos. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, Renata. Gracias Olivia. Te mando un beso. Y buenas noches a todas las personas que nos acompañaron. Gracias.